Bienvenidos a este canal de charlas del banquillo, donde como primer video y con todo este auge que tiene el Mundial 2026, vamos a tratar de predecir quién podría ser el campeón. Triunfo se inicia su camino mundialista contra Sudáfrica, una selección complicada y un buen anfitrión cuando fue el mundial en su sede. Para mí, yo creo que Sudáfrica no se lo va a dejar tan fácil a México, e incluso en mi análisis creo que lo más posible es que haya un empate a uno de estos dos equipos, siendo un inicio del mundial algo frenético y algo intenso y un poco desilusionante para el hincha mexicano, pero créanme que más adelante se empezarán a subir un poco más en el barco de su equipo. Bueno, luego de eso, en el mismo día tenemos un Corea del Sur, República Checa. Para mí, Corea del Sur tiene la capacidad para ganarle a República Checa por la mínima, y si me arriesgara a decir, yo creo que el gol lo marcará Heung-min Son. Corea del Sur, yo creo que México después de ese empate se reivindicará con su gente, estará un poquito más fino. Sudáfrica, que le ganaría a República Checa en esta fase de grupos por la mínima. Y para el tercer partido tenemos un México contra República Checa, donde los mexicanos también volverían a ratificar la victoria por la mínima, de pronto en un partido ajustado, donde República Checa quisiera buscar esos 3 puntos, donde quisiera buscar esa posible clasificación como mejor tercero, pero no se le daría, mientras que Sudáfrica y Corea del Sur se medirían y quedarían empatados. Iniciamos con el grupo B. En el grupo B tenemos a otra de las anfitrionas de este mundial, que es Canadá, que comparte grupo con Suiza, Bosnia y Qatar. El primer partido es Canadá-Bosnia. Creo yo que Canadá tiene toda la capacidad para darle un golpe a Bosnia, pero siento que tampoco sería una victoria totalmente abrumadora. Siento que sería un partido muy parejo. Creo que por los jugadores que tiene Canadá se llevaría este encuentro. Además de eso, en el otro partido es Qatar-Suiza. Para mí Qatar aún le falta mucho por mejorar. Creo que Suiza terminaría aprovechando y lo golearía. Quedarían 3-0. En el último partido, canadienses no podrían superar a los suizos. Esto más por un tema de nivel de juego y estilo de juego. Creo que Canadá aún tiene que seguir puliendo más detalles, pero tampoco sería una victoria abrumadora. Es un 2-0, engañoso, pero creo que Canadá podría incluso meterles un gol. Yo creo que un 2-1 queda mejor. Y Bosnia con Qatar, siendo uno de los peores de esta fase de grupos, recibiría goles de Bosnia, y así Bosnia se perfila de los mejores terceros. Entramos con un partidazo ese día. No trabaje, no estudie, siéntese en su sofá, véalo con palomitas, disfrútelo completamente. La verdad es que estamos ante un partido que va a ser muy apretado, pero para mí los dirigidos por Carlo Ancelotti se llevarán ese partido por un 2-1. Mientras que en la otra parte de los dos enfrentamientos entre Escocia y Haití se los va a llevar los escoceses. Tenemos un Brasil-Haití, donde no hay mucho que decir. La verdad, eso va a ser una goleada de Brasil. Sin Marruecos-Escocia, Marruecos, yo creo que por su fútbol, como es tan colaborativo y eso, y no es la misma fuerza una Escocia a un equipo brasileño. Yo creo que se despacha Marruecos con una victoria 2-0, asegurando así su pase, porque realmente el siguiente partido es Marruecos para los marroquíes, Haití, y creo que acá por más que uno trate de mentir, es muy probable que los marroquíes goleen, mientras que por el otro lado los brasileros no van a sufrir tanto, pero sí va a ser un partido donde no estamos hablando de que Brasil vaya a meter 3-5 goles. Si es así, es porque están jugando un fútbol fantástico,
pero de lo contrario, por lo que se ha visto, yo creo que sería un 2-0, un partido justo. Bueno, iniciamos con el grupo D, con el último anfitrión que decidió ponerse en el grupo D por una cábala. La primera fecha son Estados Unidos-Paraguay. Yo firmo un empate. Creo que los anfitriones no van a iniciar así súper por algo soy el anfitrión, no, sino de pronto si es una victoria pues está bien, pero yo lo veo más que va a ser un empate y que probablemente si Paraguay está conectado y está jugando un fútbol a lo que a ellos les gusta, creo que es muy probable que los paraguayos se lleven este partido por la mínima, pero se lo pueden llevar. Pero por el momento yo en mi predicción firmo un empate. Por el otro lado está Australia y está Turquía. Para mí creo que la fuerza con la que viene Turquía creo que tiene la posibilidad completamente de llevarse el partido ante los austriacos. Y poco más. ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! Paraguay que confirma su liderato de grupo con un 1-0 frente a Australia. Creo que tienen muchas posibilidades los paraguayos y más porque son personas que luchan. Esa garra sudamericana la tienen todos los equipos y en los mundiales se nota. Quedando así, Estados Unidos pasaría de segundo, pero puede que, para mí, puede que de pronto quede eliminado, pero pues es el anfitrión, no pienso dejarlo afuera. Y más como veo los enfrentamientos, y creo que Turquía de pronto podría quedar de segundas, pero el tercer puesto lo veo bien. Y Australia sería una de las sorpresas como en el mundial pasado, cuando estaban con Dinamarca en el grupo, que sería algo interesante que pasara. Alemania que se enfrenta a Curazao, que está enfrentando su primer mundial, y Alemania quiere reivindicarse de las dos últimas actuaciones en los mundiales que ha tenido, que han sido un poco vergonzosas para lo que puede llegar, para lo que es el fútbol alemán. Entonces yo creo que iniciaría con una contundente victoria ante Curazao de 4-0. Luego tenemos un Costa de Marfil contra Ecuador. Yo creo que Ecuador aprendió del mundial pasado donde se quedaron afuera contra un equipo africano. Creo que iniciaría con una contundente victoria y más con la mentalidad que vienen. Quedaron segundos en las eliminatorias mundialistas acá en Sudamérica. Creo que es un 2-0 o un 1-0, pero para mí un 2-0 quedaría perfecto porque Ecuador se lo merece. En Ecuador creo que un 1-0 es lo justo y ojo con que Ecuador de pronto se puede llevar el empate. Pasado Costa de Marfil, para mí Costa de Marfil ahí aprovecharía para poder mejorar la clasificación de Costa de Marfil para la siguiente fase. Continuamos con un grupo interesante. A mí creo que el grupo F realmente es el grupo de la muerte por la calidad de equipos. Creo que todavía no somos muy conscientes y estamos acostumbrados a decir como no, Países Bajos va a ser quien clasifique primero de este grupo y realmente no. Creo que acá la sorpresa va a ser el fútbol japonés, que ha ido consolidando un proyecto increíble. Podríamos decir que es un Blue Lock, pero en la vida real. Para mí, en el primer partido donde se define quién va a quedar primero y quién va a quedar segundo de este grupo, creo que Japón se lo llevaría con la mínima. Pasaría algo parecido como cuando jugó con Alemania, pero esta vez mostrando su superioridad. En el primer partido, Bélgica se enfrenta a Egipto. Para mí creo que a pesar de que el mundial anterior Bélgica tuvo una se podría decir que muy lamentable presentación, en este momento llega con jugadores que creo que tienen la capacidad para salir, luchar y hacer valer un poco más el escudo. No es la generación dorada que vimos en el Mundial de Rusia 2018, pero creo que con los jugadores que tiene y la calidad que tienen por encima de Egipto, será una victoria 2-0 de Bélgica. Mientras que por otro lado, para mí una de las sorpresas va a ser Irán, que le ganará a Nueva Zelanda por la mínima.
¡Ay, pero qué idiota! Un Bélgica-Irán, para mí, o sea, por más que yo crea que vaya a ser la sorpresa, no creo que a Irán le alcance para ganarle a Bélgica. Bélgica seguiría ganando en este hilo y cerraría también con Nueva Zelanda con una victoria perfecta, teniendo un 2-0, puntaje perfecto, todo tranquilo. Y Nueva Zelanda le ganaría a Egipto, un Egipto que creo yo que no va a llegar en su mejor nivel, que nos va a deber. Y cerrando esa fecha, con Irán con posibilidades de clasificar, creo que esta no sería derrotada realmente por Egipto, sino que conseguiría la victoria y así lograría clasificar como segunda mejor del grupo, siendo la sorpresa Grupo H. Qué lindo es el Grupo H. Creo que sobre todo por España, Uruguay y Arabia Saudita. Cabo Verde es su primer mundial, creo que dejará un aprendizaje bonito, pero le tocó un grupo muy duro y para mí de por sí ya queda descartada. En el primer partido que juega con España, para mí va a ser una goleada de España, como sucedió en el mundial pasado con Costa Rica. Se van a hinchar a goles, a pesar de que no esté Lamine, y veremos cómo se forma realmente España, pero creo que tiene toda la pinta de ser la primera goleada más abultada de este mundial. Además de eso, luego tenemos un Arabia Saudí-Uruguay. Para mí creo que Uruguay no se le va a complicar tanto como Argentina en el mundial pasado, pero sí no creo que vaya a ser una goleada. Creo que van a ganar un 2-1. Es una España-Arabia Saudí, lo mismo. Creo que España ganará, pero Arabia Saudí no se la dejará tan fácil. Luego de eso tenemos un Cabo Verde-Uruguay. Para mí es otra goleada, no sé con cuánto. Creo que los uruguayos a veces tienen ese tipo de delanteros que desaprovechan muchas oportunidades, entonces no creo que sea un 7-8-0, sino un 3-0 más o menos. Y luego, hablando de Uruguay, se enfrenta con España para definir quién va a ser la cabeza de este grupo. Para mí, creo que España va a imponer, perder un 3-2. Luego de eso, con Cabo Verde y Arabia Saudí, creo que su partido tranquilo. Arabia Saudí no se complica la vida y termina ganando. Francia en mundiales es mucho más complicada. Tiene jugadores como Kylian Mbappé, como Dembélé, como Doué, como Lisé. Todo lo que literalmente termine con E es un peligro. Y todos lo sabemos que probablemente Francia sea la candidata más candidata porque tiene recambio, o sea, tiene un 11 que sigue siendo un 11 muy fuerte para combatir y un 11 principal que literalmente tú ves que es inabatible. Para mí solo hay una selección que le puede ganar. Francia se despacha con un 2-0, mientras que por el otro lado Noruega, que llega al repechaje, se lo va a ganar a Irán. Yo creo que en un partido cómodo, donde marcará Erling, Odegaard lucirá. Luego tenemos un Francia-Irak. La verdad, para mí esto es un despache, o sea, como dicen, simulo de 5-0 para arriba. O sea, y luego tenemos un partido donde es muy diferente el estilo de juego de Senegal a Noruega, que terminará en empate. Juegan con Francia-Noruega. Noruega no se lo va a dejar fácil, no va a ser una goleada, pero no creo que le quiten ese puntaje perfecto a Francia y ellos se quedarían con 4 puntos, esperando a que Senegal no gane por diferencia de gol. Bueno, comenzamos con el grupo de los campeones del mundo, con Argentina. Y creo que acá no hay mucho por donde rascar. O sea, creo que Argentina va a quedar de primeras. Es un grupo que lo puede complicar, pero creo que con la calidad de jugadores, con la mentalidad del ambiente que se maneja, creo que la escaloneta va a avanzar. Para no hacerlo largo, creo que Argentina gana sus 3 partidos. Pueden con victorias cómodas, 2-0, puede incluso golear 3-4
Dependiendo, con Austria siento que sería el partido un poquito más parejo. Yo pongo un 2-1, pero puede que sea un 3-0, 3-1. Eso para mí creo que no es lo de menos. Yo ponía muy encima a Jordania. Creo que ahí se ve que le gana Argelia, pero para ser realistas, Argelia viene jugando un fútbol diferente. Entonces creo que se puede opcionar para que sea uno de los mejores terceros, pero obviamente depende de muchos factores. Ya lo veremos cuando se desarrolle este grupo, pero para mí la segunda más fuerte en este grupo es Austria, que creo que ganaría sus 3 partidos por la mínima o por un poquito más de diferencia, pero creo que sería algo lógico que Austria quedara de segundas y ya de terceras fuese Argelia la que quedara por encima de Jordania en un partido interesante, un partido de goles y un partido que cualquier aficionado que esté en su sofá tranquilo, sin pensar mucho, disfrutando de la época mundialista, creo que lo disfrutaría tanto a pesar de que no conociera a ninguno de esos jugadores de Jordania o de Argelia, que apenas conocemos a uno a otro que juega en la élite. Seguimos con el grupo K. Portugal, República del Congo. Para mí, Portugal se despacha en una goleada con República del Congo. Un 3-0 tranquilito. Colombia, como viene siendo, como quedó con Jordania, no sé si de pronto ya a máquina completa sea una goleada tranquila. Portugal contra Uzbekistán, otro paseo. Para mí creo que esas 2 primeras fechas es goleada tras goleada. No creo que haya mucho porque deleitarse más allá de nuestras selecciones o los jugadores que tiene Portugal como Cristiano, Vitinha y demás. Luego en la jornada 3 tenemos un partidazo, Portugal-Colombia. Y creo que Colombia siempre en los mundiales se crece mucho. Con Portugal va a ser algo similar y va a ser un 2-1 para la selección colombiana. Donde Portugal se va a ver un poquito esas falencias, que no todo es simplemente tener a los jugadores correctos, sino también tener esa garra para salir a ganar los partidos. Creo que ahí es donde falla mucho Portugal a veces. Entonces para mí Colombia lograría el puntaje perfecto y se colocaría como primera de grupo. Algo muy bueno, porque siempre es muy bueno ganar el grupo en estas ocasiones, que es el mundial. Luego República del Congo y Uzbekistán, creo que queda la suerte, cualquiera de los dos puede quedar de tercero, pero yo voy a optar porque va a ser un partido también reñido, pero se lo va a llevar Uzbekistán. Tenemos el grupo L, donde tenemos a Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. El primer partido sería un empate y ya se definiría por quién meta más goles realmente. Ghana y Panamá, creo que Ghana es un poquito mejor. Panamá aún tiene que pulir su fútbol. Sería una sorpresa que los panameños mejoren en ese sentido de poder pelearle a una selección como Ghana. Creo que la fuerza y el nivel de los africanos está un poco por encima de los panameños, lo cual los haría llevarse una victoria por el 2-0. Los mejores terceros serían los que están viendo en pantalla. Quedaría eliminado Escocia, Suecia, Nueva Zelanda y Uzbekistán. De resto, Turquía, Ghana, Argelia, Arabia Saudita, Costa de Marfil, Senegal, Corea del Sur y Bosnia serían los clasificados para la siguiente fase de 16avos como mejores terceros. Bueno, iniciamos los 16avos con un Alemania-Corea del Sur. Hay se podría decir como un antecedente hace poco que Corea del Sur logró derrotar a los alemanes, pero creo que esta Alemania viene un poco más seria, no viene a hacer el ridículo como sucedió en las fases anteriores, y creo que no habría cabida para que Corea del Sur dé la sorpresa. Creo que los alemanes se despacharían, ganarían a los 90 minutos. Hacia Turquía para mí es algo similar a la fase de octavos cuando jugaron con Polonia.
y creo que los turcos quedarían afuera. Sudáfrica, Canadá. Qué partido tan difícil y tan bonito, tan entretenido. Pero yo veo a los canadienses clasificando en octavos de final. Y acá viene algo que va a ser sorpresa para muchos y creo que es más que todo por el rival. Y creo que en Japón, Marruecos, Japón da el golpe sobre la mesa. Los nipones se imponen entre los marroquíes. A pesar de el público, la manera en que juega Marruecos, creo que Japón, como yo lo dije, tiene la posibilidad de avanzar mucho en esta Copa del Mundo. Y si logró derrotar a Nueva Zelanda, con Marruecos no se le va a complicar. Creo que la única manera de que queden eliminados sería que Marruecos los lleve hasta el tiempo extra, los penales, que sería lo más triste, porque normalmente Japón se le complica cuando pasa de los 90 minutos. Ya lo vimos con Bélgica y ya lo vimos en el Mundial pasado, donde perdió por penales también. Luego tenemos a Portugal-Croacia. Acá no hay mucho que destacar. Creo que Croacia lo podría ganar si los lleva hasta los 120, incluso hasta el punto de penal. Creo que va a ser un partido donde no van a haber muchos goles, como sucedió en ese Portugal-Suiza. Pero creo que Portugal tiene la fuerza y la capacidad de jugadores más jóvenes, más nuevos, para dejar un poco expuesta a Croacia. Y creo que luego una España-Austria. Creo yo que España está muy arriba. España se lleva el partido tranquilamente en los 90 minutos. Luego de eso tenemos un Paraguay-Bosnia. Los paraguayos los van a eliminar, y los van a eliminar en los 90 minutos tranquilamente. A pesar de que Bosnia sea esto, no creo que sea por goleada, pero sí por la mínima. Luego Bélgica-Senegal. Yo creo que los campeones de África van a eliminar a los de Bélgica, porque a pesar de que no hicieron una fase tan, o sea, no fueron malos como en el mundial pasado de no pasar la fase de grupos, creo que en este mundial Senegal es una selección que complica, que lucha, que está totalmente entregada para llevarse el partido. Entonces Senegal daría el golpe sobre la mesa y se plantaría en los octavos de final. Por el otro lado tenemos Brasil, Países Bajos. Ay, Dios mío, qué partido se nos viene si sucede. Para mí, Brasil elimina a Países Bajos. Tranquilamente no, pero creo que cuando uno neutraliza mucho las fichas de Países Bajos, eh, pasa como sucedió en el partido con Argentina, que Argentina fue superior prácticamente 75 minutos, pero luego le dieron la posibilidad de vivir a Países Bajos. Creo que la Brasil de Carlo Ancelotti no lo va a permitir. Y con Neymar creo que ya recuperado en esta fase, creo que tranquilamente la magia y la lucha que tienen ahí los va a meter en unos octavos de final. De una manera, creo que en 90, creo que en 120 o penales sí se volvería a quedar afuera Brasil. Pero para mí avanza Brasil. Noruega contra Ecuador, ya lo dije. Ecuador también viene muy fuerte. Una Noruega que viene el repechaje, que a pesar de sus jugadores, también Ecuador tiene los suyos. Tiene a Caicedo, a William Pacho, unos, por decirlo así, una mentalidad de que nos vamos a quedar bastantes días. Creo que Ecuador viene con muchas ganas después de lo que pasó en el mundial anterior. Entonces creo que el sueño no se acabaría acá y avanzarían a los octavos de final. Luego tenemos un México-Costa de Marfil. Acá los mexicanos tendrían la posibilidad de jugar su quinto partido, pero realmente sería su quinto partido real, sería hasta llegar hasta los cuartos. Creo que jugarían cómodos, tranquilos, un Costa de Marfil que puede inquietar, pero que no les haría daño porque están de locales, con su gente, su ambiente. Creo que sería una victoria cómoda. Tampoco digo que sea una goleada, pero un 2-0 creo que sería lo correcto. Luego un Inglaterra-Arabia Saudí. Acá
creo que se vería mucho el desgaste y lo que luchó Arabia Saudí para llegar hasta acá, lo cual haría que Inglaterra, por la calidad de jugadores, por su capacidad ofensiva, creo que liquidaría totalmente el sueño de Arabia Saudí de llegar aún más lejos. Y luego, Dios, tenemos un partido increíble. Y no estoy hablando de ese Uruguay-Argentina. Es un partido para definir quién tiene razón políticamente. Ese potencial. No me das miedo, dispárame, yo ya... Bueno, no, realmente. Primero vamos a analizar un poco más sencillo ese partido de Estados Unidos-Irán. Y es que yo creo que por la calidad de los jugadores y por el desgaste, creo que más el acondicionamiento físico de Estados Unidos tiene la posibilidad de llegar hasta los octavos de final, mientras que dejaría fuera a Irán. Muy triste por eso, además de que creo que si se diera este partido sería un partido polémico, un partido tal vez injusto para los iraníes, pero de pronto den la sorpresa, pero no los veo avanzando más allá de eso. Además de eso, tenemos un Argentina-Uruguay. Dios. La albiceleste contra la garra charrúa, la campeona del mundo, contra Uruguay, una de las selecciones campeonas del mundo y las más guerreras siempre de las eliminatorias. Creo que por momento y por experiencia, Argentina se lo llevaría, pero Uruguay lo puede ganar si hace que el desgaste físico de Argentina sea grande, monumental. Creo que si no va a ser un partido, una goleada o que Argentina lo gane 2-0, creo que va a ser un 1-0. Creo que incluso va a ser un partido que de pronto llegue hasta la larga y Argentina lo gane en penales. Luego, un Suiza-Argelia. Creo que aquí no hay mucho que agregar. Creo que los suizos eliminarían a la selección de Argelia. Venimos con la selección Colombia, la cual en los registros con las selecciones africanas que hemos tenido en las últimas 2 Copas del Mundo que participó Colombia, creo que Colombia se impondría. A Colombia le sirve mucho jugar con este tipo de selecciones, logra mostrar su calidad de juego y tiene los jugadores con qué. Veremos cómo llegan realmente, pero si no llegan con un desgaste mayor, estamos hablando de que es un partido para Colombia. Bueno, seguimos con los octavos de final, una Alemania-Francia. Qué partido tan bonito. Creo que Francia será el ganador de este encuentro. Creo que Alemania, por mucho que venga, no le alcanzaría a hacer pie a una selección con tanto recambio, con un jugador que en los mundiales siempre aparece, que es Kylian Mbappé, y con un Balón de Oro que viene jugando muy bien, que acompaña al equipo, que hace destacar todas las capacidades de sus jugadores. Creo que con ese tipo de cosas estamos hablando de que Francia eliminaría a Alemania, pero ponle que creo que es un partido que en octavos se puede ir hasta la larga, incluso hasta penales, y en penales cuidado que Alemania se lo puede llevar, pero en un partido regular de 90 minutos Francia es la candidata. Luego tenemos un Japón-Canadá. Para mí, ya lo dije, Japón es una de las selecciones que va a avanzar más lejos en este mundial y va a ser la primera en eliminar a uno de los anfitriones. Tenemos una España-Portugal, la revancha de la final de la Nations League. Yo creo que con Lamine Yamal ya recuperado y que se incorpore al equipo, que debe venir en una forma increíble de golear, de gustar, de plantarse cara, digamos, contra Uruguay, que es un rival mucho más complicado por el tema de que ellos meten, defienden con el corazón, todo eso. Creo que España tendría su revancha contra Portugal y los dejaría fuera de este mundial a pesar de las estrellas que tienen. Luego tenemos un Senegal-Paraguay. Para mí, lo dije, los paraguayos encontrarán la manera de ganarle al campeón africano y se instalarán nuevamente en unos cuartos de final. No hay mucho que resaltar, un partido probablemente que se defina
por detalles, por errores, por picardía. Así que lo veremos. Un Brasil-Ecuador, los ecuatorianos vienen muy bien, pero los brasileros en los mundiales son otra cosa. Luego los mexicanos contra los ingleses, creo que por más presión, por más que esto, los ingleses expondrían a los mexicanos y los dejarían expuestos y demostrarían que aún les falta mucho para llegar a los cuartos de final, porque México ha venido en una decaída de fútbol realmente. Argentina, Estados Unidos, este sí no hay mucho que decir. Pasa Argentina, es un partido similar al que jugó con Canadá. Entonces creo que Argentina se despacharía tranquilamente con 2-3 goles. Cambiarían rápido. Entonces ese sería el resultado. Luego Suiza-Colombia es un partido donde creo que Suiza da muchas posibilidades para que Colombia pase. Colombia totalmente creyente y totalmente metida en el papel de que pueden ser campeones del mundo, avanzarían a los cuartos de final para enfrentarse contra Argentina. Venimos con los cuartos de final y las semifinales, donde hablaremos mucho desde Francia-Japón. Sería un partido raro, pero creo que es un partido interesante. Pero obviamente Francia aprovecharía y sería algo similar a lo de Marruecos, donde Francia ganaría por la mínima, ganaría un 2-0, un 2-1, pero Japón le serviría este aprendizaje para llegar a ese nivel de campeón del mundo. Luego tenemos un España-Paraguay. Creo que acá no hay mucho que hacer. España es una de las selecciones con mejores jugadores, con un nivel que si ya estás en cuartos de final, creo que si Paraguay no logra llevarlo hasta una tanda de penales o algo parecido, creo que España se lleva este partido tranquilamente. Luego de eso, tenemos otros cuartos de final muy interesantes. Brasil-Inglaterra. Creo que Inglaterra siempre le ha fallado el tema de esas instancias finales para llegar a volver a tocar una nueva Copa del Mundo, y creo que eso pesaría mucho con esa picardía, ese juego que tienen los brasileros. Creo que con el poder ofensivo, la creación de juego y el planteamiento que tenga Carleto Ancelotti haría que este Brasil llegue hasta las semifinales del Mundial eliminando a Inglaterra. Y luego Colombia-Argentina. Dios, qué difícil. Es la final de la Copa América. Colombia viene de aprender de esa final, viene de conocer varios enfrentamientos con Argentina que han sido parejos en historial, sin importar la copa. De esos últimos 3 enfrentamientos es una victoria para Argentina, una victoria para Colombia y un empate. Creo que, si no estoy mal, no me acuerdo bien, puede que sea 2-1 para Argentina, pero creo que ha sido muy parejo. Por mí me encantaría que Colombia pase, pero para que Colombia pase de ronda, tiene que no va a ocurrir un milagro, sino tiene que llegar en muy buena forma física, mental, tiene que encontrar los espacios y las oportunidades de gol, concretarlas. Por jerarquía, Argentina pasaría otra vez a semifinales del mundo, aunque para mí, si Colombia le gana a Argentina, Colombia tiene todas las posibilidades de ser campeón del mundo, porque ya se ha medido con Inglaterra, ya se ha medido con Brasil o cualquier otro equipo que llegue ahí. Creo que Colombia sería muy superior y alcanzaría la final. Ya dependería mucho de si es España o Francia. Creo que otro equipo, pero creo que ellos son los más opcionados. Creo que si llegara a la final tendría que llegar muy cabeza abajo, muy concentrado, muy enfocado en que quieren ganar esa Copa. Francia, España, 2 campeonas del mundo. Una busca la tercera y otra busca la segunda. Pero creo que se repite algo mucho de la Nations League, y creo que en la Nations estaban casi los mismos jugadores, y yo lo hablé mucho antes. La única selección que le puede ganar a Francia es totalmente España. Tenemos un Brasil-Argentina. ¿Qué decir de este partido? Final de Copa América 2021 creo que es.
En este momento hay diferentes fichas. El último baile de Ney, el último baile de Messi. Y creo que en esta vez se impondrá Brasil, pero creo que más por físico. O sea, se ve como ese aura de que Ney va a llegar y lo va a dejar todo por traer esa copa a su país, por su última vez, porque creo que después de esto creo que su cuerpo ya no da, yo creo que se va a retirar. Entonces, para mí pasa Brasil. En tercer puesto para mí, Argentina se lo arrebata a Francia. Y en la final España-Brasil sería el ambiente como la final de Champions de el PSG con Ney, que llegó la primera vez, y con Mbappé. Creo que en este caso España, como sucedió en su final de Eurocopa, saldría campeón del mundo y celebrarían mucho en España su segunda copa, y en Brasil se lloraría mucho porque no se logró conseguir esa victoria, y tristemente veríamos esa imagen de Ney igual que pasó en la final de la Champions. Campeones, campeones, oe, oe, oe. Pero esa es mi predicción. Veremos qué sucede en el mundial. Y sigan, suscríbanse. Este canal va a subir mucho más contenido. No solamente somos fútbol. Pero más allá de eso, les agradezco su atención y espero verlos en un próximo video.